decisión. Tenemos la suerte de que el abogado Miguel Pérez Arroyo, que tiene la amabilidad de estar con nosotros, ahora ha escuchado las 2 horas y media que ha tomado más o menos esta audiencia y nos va a dar sus opiniones para enseñarnos a comprender cómo actúa un juez, cómo actúa un fiscal, cómo actúan los abogados y los imputados en un procedimiento como este que ha despertado tanto interés, seguramente porque se trata de una joven atleta de 31 años que le ha dado victorias a nuestro deporte en la modalidad de buceo y han habido una serie de factores en todo el tinglado que se ha montado en torno al imputado que no hacen sino recordar los riesgos que vivimos todos los días los peruanos en las calles y en las carreteras, pero también el riesgo de impunidad. ¿Cómo ha visto la audiencia usted hoy, doctor Pérez Arroyo? ¿Qué le ha llamado la atención? Buenas noches de todo, gracias por la invitación. Bien, pues en 2 horas y media o 3 horas, un poquito más, poquito menos, en donde, digamos, lo saltante en este tema, lo particular en este tema, a diferencia de muchas otras audiencias que han sucedido a lo largo de lo que ya conocemos, con los temas de las prisiones preventivas, es la estipulación sobre la primera parte, es decir, el acuerdo, es decir, el allanamiento sobre la primera parte. La primera parte es decir, sí, soy responsable. Soy responsable, pero además respecto de los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Porque hay que recordar que los troncales, que son los elementos de convicción, el tema de la prognosis de pena y el peligro procesal, más el añadido de la proporcionalidad y la razonabilidad de la pena, de la prisión, perdón, la necesidad, perdón, son añadidos ciertamente jurisprudenciales, los otros son temas troncales desde el punto de vista normativo, pero el fundamental en el que casi siempre las audiencias de prisión preventiva se demoran 2, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, por favor, en los graves y fundados casi como el oleoducto, casi como el gasoducto. Entonces, así, ¿no? Los graves y fundados elementos de convicción, lo cual incluso desnaturaliza un poco las audiencias de prisión preventiva, porque no hay que olvidar que una audiencia de prisión preventiva no es una audiencia de fondo, no es una audiencia de inocencia o de procedimiento, ¿no? Es una audiencia cautelar en donde lo que hay que ver es si es que a esta persona lo vamos a procesar en libertad o en prisión. Punto. Y cuando se incide en eso y se discute y se contradice y se replica y se duplica, etcétera, nos echamos Ahora, los hermanos. hay ciertos elementos que han venido a añadirse, uno del cual he tomado conocimiento ayer, que es el documento notarial que se ha presentado para exonerar de responsabilidad a la propietaria del auto. Lo que hemos escuchado anoche decir al fiscal Carpio Valdés es que es un documento fraguado. Eso es lo que ha dicho. Quienes hasta el momento venían especulando sobre la, blandura de la primera declaración de la notaría, ya no pueden decir lo mismo. El fiscal se dijo indignado de que se haya usurpado el sello que no corresponde a lo que produce su notaría. Este tema no ha entrado en la audiencia de hoy. No ha entrado en audiencia del día de hoy porque eso a lo más vincularía a quien resulte responsable civil del tema, sí. En este caso la periodista Linares. Pero claro, el tema está en lo grave que significa esto desde el punto de vista social, ¿no? El propio notario ha dicho, oye, esto que pongan código 14686, eso mal no hecho, existe. Mal hecho. Lo que existe es un CARDEX, sí. ¿no? Y por lo demás es auténticamente falso, valga la contradicción, pero es absolutamente falso y lo que se ha tratado de hacer es obviamente desviar la atención y crear una tesis. Hay otros elementos que generan incertidumbre y perplejidad. El primero, el señor Adrián viajó o no a Cajamarca, porque el comandante general de la policía lo afirmó de manera tajante y otros dicen que eso está refutado. Y finalmente, tampoco se sabe si estuvo en una clínica para hacerse un dosaje o no. Han presentado un documento también de eso y resulta que la clínica San Felipe, para no nombrarla, dicen que no tienen constancia de ese acto. O sea, la opinión pública tiene que tener, ¿qué cosa está pasando acá? ¿Quién está moviendo los hilos, no? Bueno, vamos a ver el tema del viaje, ¿no? El tema de la clínica, el tema del dosaje, son temas que desvían la persecución penal, ¿no? Y en tanto desvía la persecución penal, lo que incide directamente es en el peligro procesal, que es un elemento fundamental en el orden de las prisiones preventivas. Porque si a una persona tú la llevas detenida, es que existen elementos de convicción que la vinculan al hecho.
Si una persona se declara culpable, sí, como no, lo ha hecho... Ese tema troncal, como dice usted, está fuera de toda duda. Sí. Fuera de toda duda, porque, vamos a ver, si es que fuera el caso de que en verdad este señor viajó, si es que es cierto, estamos mal. Estamos dentro de una lógica ya de un elemento de convicción que genera la posibilidad de que esta persona futura también pueda viajar o pueda escabuirse a una región que tiene administración de frontera con justicia. Ecuador. Segundo, el tema este de no pasar el dosaje o en todo caso presentar un certificado de una clínica o de un laboratorio privado bajo el argumento de que el laboratorio privado es mejor que el laboratorio de la policía. Son elementos que obviamente el juez tiene que valorar en su momento, ¿no? Desde la perspectiva básicamente de la obstaculización y bajo la perspectiva del peligro procesal. Estos temas colaterales no han sido tomados en cuenta hoy en la audiencia. Cajamarca o no Cajamarca, clínica o no clínica, notaría falsificada o no. Pero el juez puede tomarlos para formarse un criterio. A ver, dos cosas para que lo pueda tomar. Primero, el fiscal lo tiene que haber alegado, el fiscal lo tiene que haber introducido en la carpeta y tiene que haber sido materia de discusión, que al parecer no ha sido el caso. Ahora, el juez puede elaborar un juicio a partir de ello. No estamos hablando de un robot, ¿no? No. Estamos hablando de un ser humano que todavía no estamos con la inteligencia artificial. Así es, entonces o sea, puede llegar. Y de todas maneras, yo creo que en su foro interno el juez lo va a evaluar, de todas maneras. Lo va a evaluar de todas maneras. Ahora, la otra, hemos visto al joven Villar expresar su pena y su pesar, y ha reconocido su responsabilidad y el daño que ha causado, pero ¿tiene valor jurídico eso? Puesto que lo que está haciendo es reconocer lo que ya está aprobado. Él no aporta nada nuevo con esas manifestaciones, ¿no? Así es. Una confesión sincera, para decirlo desde el punto de vista jurídico, pero digamos es una declaración de responsabilidad al margen de los elementos de convicción o las pruebas que me vinculan, lo que usted dice, ¿no? Es decir, una confesión sincera, una declaración de culpabilidad, ¿vale? En tanto que no existan mayores elementos de convicción que generen a partir de esa declaración una corroboración de pruebas en función a lo que tú has declarado. En este caso, él prácticamente se está allanando desde una lógica de lo que existe. No hay posibilidad de que diga lo contrario y él reconoce finalmente que es responsable de los hechos. A la luz. Al punto, perdona que interrumpa, al punto de que hoy día le escuché a su abogado decir de que ya habían solicitado incluso la terminación anticipada, es decir, la sentencia anticipada. Y estaban solamente a la espera. Y el estudio y estaban a la espera solamente de que se fije las fechas y las diligencias necesarias para que eso se lleve a cabo. De acuerdo, pero quienes proponen eso del lado de la defensa lo hacen en la creencia de que la pena va a ser benigna y que en consecuencia no significará un internamiento real. Desde luego, una terminación, una sentencia anticipada lo hacen sobre la base de una negociación con fiscalía o sobre la base de una minoración de la pena para procurar, si acaso, una medida de suspensión de pena. Siempre se practica sobre ese objetivo. ¿En negociación entre quién? Y negociación, la víctima con se suele negociar reparación civil, se suele negociar con la familia de la agraviada, se suele negociar con la fiscalía para los efectos de las penas, etcétera. Pero también puede ser el caso que no prospere la terminación anticipada. Parece que la familia de la víctima ha dicho que no. Han dicho que no quiere tener nada que ver con toda esta gente. Pero es un elemento que se debe tener en cuenta a los efectos de que prospere una terminación anticipada. Si es que finalmente eso no ocurre, obviamente se podrá rechazar, ¿no? Si se está demorando tanto un, digamos, episodio procedimental como es una audiencia por prisión, ¿cuánto puede durar el juicio total? Estamos otra vez ante la posibilidad de que nos empantanemos en un juicio largo y que al final haya incluso prescripción u otras... No, prescripción no creo, pero sí, obviamente... No creo, pero se ha hecho todo en el Congreso para hacerla más accesible, ¿no? No tanto. No. Bueno, sí, efectivamente se han cortado y se han acotado los plazos, más aún no solamente con el Congreso, sino con el Tribunal Constitucional. Pero, digamos, como le decía hace un momento, el tema de las prisiones preventivas suelen ser muy largas. Esto, al contrario, ha sido corta. O sea, si lo compara desde otras ópticas, con otro tipo de procesos, y creo que el factor fundamental ha sido el allanamiento en el primer elemento, que es los elementos de convicción. Hay todas las pruebas, me declaro culpable. Ya solicité la terminación anticipada, la sentencia anticipada, vayamos de una vez a que me impongan la pena.
el fiscal, con la familia, tendrán que ver el tema, las estrategias legales pertinentes, o a ir a una acusación directa o ir a un proceso inmediato. Es decir, hay fórmulas dentro de la lógica del proceso que pueden de alguna manera acelerar los términos del proceso. Si fuera una salida por negociación con una terminación anticipada, ¿cuánto podría tomar en el mejor de los casos? Ojo, pero una cosa es que se vaya a una terminación bajo pretensión de que se aminore la pena al punto de que sea suspendida, y otra cosa es que se logre. Porque puede haber incluso una terminación anticipada ya no con una prisión suspendida, sino con una prisión efectiva, pero claro, descontándose lo que tenga que descontarse, es decir, 6 años, 7 años. Me ha tocado algún caso defender, en este caso el lado contrario, el lado de la familia, el caso Valdera, un caso de una chica en San Juan del Lurigancho que también fue atropellada, hubo un tema de omisión de socorro, etcétera. Y hubo un intento de negociar con la fiscalía sobre una pena de 5 años y suspenderla. Obviamente la familia tampoco quiso, yo estuve representando en este caso a la familia. ¿Y qué decidió? Se rechazó la terminación anticipada. Fuimos a juicio y le impusieron 6 años, 5 meses, 6 años, 8 meses. Hizo prisión efectiva. Este caso es muy parecido. Salvo la edad, ¿no?, de la persona, 21 años. Y estábamos también en un marco de edad muy particular, sí, es muy parecido. Ahora, como abogado experimentado, usted veo que tiene casos en todos los rincones de nuestro país, ¿cómo vive el hecho de que se haya polarizado la comunidad jurídica, por una parte, sus colegas, y la sociedad, entre quienes creen que hay un linchamiento, en el peor de los casos, los más extremistas hablan de que esto es un linchamiento, y por otra parte, quienes creen que acá hay una maquinaria desatada para garantizar la impunidad? ¿Cómo se ubica usted? ¿Cuál es su percepción? Hay 2 temas aquí. Un tema de la mediatización de un caso, y a partir de esa mediatización del caso provocar en la administración de justicia una reacción mediática o producto de la mediatización del caso. Y otra cosa es que los personajes propios del proceso sean mediáticos, ¿no? Son situaciones diferentes. Cuando un caso se mediatiza, se produce algo así como un juicio paralelo en prensa, en la que obviamente los opinólogos y las personas que tienen una idea diferente del caso van a determinar una posición o van a determinarse a partir de una posición concreta. Pero eso va en función a la naturaleza del hecho. Aparte de la naturaleza del hecho, también está el hecho de que las personas estas, en este caso, el chico Adrián, la persona que le acompañaba, que es Maricel Linares, periodistas, ¿no? El papá incluso del muchacho creo que también reportero o camarógrafo. Del otro lado una deportista calificada. Es decir, los personajes de por sí ya son mediáticos. De tal manera que la cobertura de prensa que se ha dado en este caso a partir de los personajes es particularmente, connatural al propio hecho, pero sobre todo a los propios personajes. Que la justicia haya reaccionado en función a esos juicios paralelos no se ha dado. Porque imagínate, un lado de la justicia pedía, y mayoritario además, que se convierta el tipo penal a un tipo de homicidio doloso. Sí. Y la fiscalía no lo ha hecho. Sí. Contrario hubiese sido que hubiese ocurrido eso, y podríamos hablar efectivamente de que la Fiscalía y el Poder Judicial han reaccionado a esta presión mediática, pero no lo ha hecho. Por tanto, quiere decir de que aquí la noticia ciertamente nos mantenemos dentro de los límites de la ponderación y del debido proceso, e incluso de la presunción de inocencia, aunque eso ya no, puesto que hay reconocimiento de parte, ¿no? Así es. Doctor Pérez Arroyo, muchas gracias por su presencia acá y por ilustrarnos sobre un tema que naturalmente nos interpela a todos, puesto que todos caminamos por las calles, algunos tenemos hijos y nietas que se pasean por las calles y sabemos bien la clase de choferes que abundan en nuestras calles y carreteras. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una